nuestro pediatra y le estamos dando la bienvenida al doctor Fernando Domínguez Diepa. Muy buenas tardes, Diepa. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo está, doctor? Pues muy bien. Siempre con la alegría los recibimos porque sabemos que hay muchos televidentes que están pendientes de lo nuevo que se va a tratar y usted creo que la semana pasada, si mal no recuerdo, dejó un poco en expectativa el tema que nos ocuparía en la tarde de hoy. La displasia de cadera. La displasia de cadera. Sí, en realidad el nombre es así, displasia de cadera. Muchas veces se cita como displasia congénita del desarrollo de la cadera, un nombre muy largo. En realidad, la displasia de la cadera es una enfermedad que este año cumple 100 años de descrita por primera vez. La describió un ortopédico alemán, el doctor Heinrich Haien-Reinier, que fue el primero que le dio la categoría de una enfermedad. Y como él era cirujano ortopédico, pues además también dio la posible solución para muchos pacientes. Cuando uno ve eso, dice, bueno, ¿y por qué ese nombre de displasia de cadera? Bueno, en primer lugar, recordar que tenemos 6 grandes articulaciones. El miembro superior, hombro, codo y muñeca. Y el miembro inferior, cadera, rodilla y tobillo. ¿Cuál es la más grande de las 6? La cadera. La articulación más grande es la cadera. Entonces, el nombre displasia, delante de la palabra cadera, viene porque él tomó, este médico, este ortopédico, tomó 2 palabras del griego. Recordemos siempre que del griego antiguo y del latín son las fuentes por las que los médicos se han nutrido, se han alimentado para nombrar las enfermedades. La primera parte, dis, ese prefijo que significa dificultad en griego antiguo. Y plasia, ese viene de plazo que significa formarse. Entonces ahí está. En realidad, la displasia de cadera es la dificultad en la formación de esta articulación que es la mayor del organismo. ¿Cuáles son sus causas básicas, doctor? Cómo no. Yo traje una lámina para la lámina número 1, a ver si nos ayudan ahora a verla. Ahí está, muy bien. Para caracterizar esta displasia. A la izquierda se ve lo normal, es decir, cómo en el hueso de la cadera, que es el que llamamos coxal, está insertada la cabeza del fémur, que es la parte proximal, la parte superior del hueso más largo del cuerpo, que es el fémur, el hueso del muslo. Y a esa parte donde se está insertando el fémur se le llama acetábulo. Fíjese que lo cubre todo. Esa concavidad del hueso de la cadera cubre toda la parte proximal, la cabeza del fémur. Miren a la lámina de la derecha, ¿qué ha pasado ahí? Que, bueno, la concavidad no se ha formado bien, la concavidad no existe tal cual, está muy disminuida, parece una curvita, y entonces el fémur no se puede articular adecuadamente a donde le correspondía. Es como que no encaja, ¿no? Exactamente, Ya. porque no se ha desarrollado el acetábulo, que es el nombre de esa cavidad. Ahora, cuando uno ve eso, dice, bueno, ¿y esto por qué? Ah, bueno, la primera cosa hay que decir que 1 de cada 7 personas que padecen de esta enfermedad es varón. 7 son mujeres. 1 varón por 7 niñas. O sea, más mujeres que hombres. 7 mujeres por Pero cada, es muy frecuente esta Buena patología. pregunta. 1 por 1000. Hay algunos lugares que es 1 a 2 por 1000, pero en nuestro país es 1 por 1000. Es la primera causa de malformación congénita en el sistema osteomioarticular en las niñas en Cuba. La displasia congénita de la cadera o la displasia de desarrollo de la cadera. ¿Cómo se diagnostica? Vamos a verlo un poquito después. La pregunta, para responder la pregunta de Sandra, hay que decir que el diagnóstico inicial depende del neonatólogo, de que es el pediatra que examina primero al recién nacido. Pero hay algunas veces en que no se diagnostica en el periodo neonatal porque se va produciendo la afección después. Y entonces también es responsabilidad del pediatra que se diagnostique. Curiosamente, hay otros animales que padecen de displasia de cadera y dentro de estos animales están los perros de raza grande. Hay 4 razas grandes de perros que suelen tener displasia congénita de la cadera y que evolutivamente les da síntomas y complicaciones. Los labradores retriever,
los pastores alemanes, el San Bernardo, ese perro de las nieves, y el Rottweiler. Los de gran tamaño. Y el Rottweiler. Yo no me voy a meter en ese campo porque es de la doctora María Gloria Vidal Ribalta. Yo voy a hablar de la que se ve en los niños. Bueno, la causa es multifactorial. Cuando los médicos decimos multifactorial, queremos decir que tiene un componente hereditario, o sea, genético, y que tiene un componente ambiental. Claro, cuando uno piensa en genético, entiende. Hay que haber un padre que la tuvo, un tío, un hermano, alguien en la familia ha tenido displasia de cadera. Bueno, y lo ambiental, porque es el ambiente. No es el ambiente que vive la madre, no. Es el microambiente. La madre misma como ambiente, una diabetes, es un macroambiente para el desarrollo del recién nacido, del feto que será después un recién nacido. Entonces, aquí se refiere al microambiente, donde está el feto dentro del útero, en una bolsa de amnios que está llena de líquido amniótico. Entonces, ahí está, en esa interacción de este componente hereditario con los factores que tienen que ver con el ambiente dentro del útero. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuáles son estos factores? ¿Cuáles son estos factores? Los factores, hay algunos que son antes del parto y otros después del parto. ¿Cuáles son los que se ven antes del parto? Bueno, en primer lugar, que la madre sea nulípara, quiere decir que nunca ha parido. Es primeriza, bueno, está bien, que nunca ha tenido un hijo. Esa es su primera gestación y tiene poco líquido amniótico. O ha tenido otros hijos, pero por determinadas afecciones del embarazo no tiene mucho líquido amniótico. Si falta líquido dentro de la cavidad uterina, ¿cómo está el feto? Apretado. ¿Cómo están cargadas las articulaciones? No están bien, está mal, está muy apretado. El segundo factor intraútero tiene que ver no con el líquido, sino tiene que ver con la presentación. Lo que las personas dicen en la calle, la posición. ¿En qué posición viene? ¿Viene cefálica o viene de nalgas? O sea, en pelviana, nalgas o pies, eso se llamamos presentación pelviana. Bueno, en esta, si en el tercer trimestre, que ya el feto tiene que girar, porque primero está siempre en pelviana, y después en el tercer trimestre él gira y se pone de cabeza, porque el 97%, 98% de los seres humanos nacemos encefálica, nacemos de cabeza, y el 2 a 3% no gira en el tercer trimestre. Bueno, si el feto está allí, sentado, lo que está para abajo son las nalgas, son las piernas, pues este es un factor también que tiene que ver para la displasia. Y hay dos más. Uno que es hormonal, porque hay hormonas que produce la madre en el embarazo que dificultan, si están un poquito aumentadas, la formación adecuada de las caderas. Y esto ocurre entre la semana 18, entre la semana 12 y la semana 18. ¿A qué edad estacional se tiene al niño? A las 40 semanas. Fíjense qué temprano, ya a las 11 semanas la cadera se está formando. Y estas hormonas pueden dificultar la formación adecuada de la cadera entre la semana 12 y 18. Y el último factor que tiene que ver anteparto es cuando la madre ingiere bebidas alcohólicas. Cuando la madre ingiere bebidas alcohólicas, está demostrado que se las ingiere en el curso del embarazo, que en ese mismo periodo de tiempo, el alcohol, las bebidas alcohólicas, son teratogénicas. ¿Qué quiere decir teratogénicas? Que inducen las malformaciones. Por lo tanto, esta es una malformación mayor que tiene un componente hereditario y anteparto. Bueno, y después del parto hay 3 factores, que no 4. ¿Cuáles son estos factores? Ustedes vieron muchas películas que se producía un parto y el médico cogía al niño por los pies, como si fuera un trofeo, ¿no? En el parto. Sacaban al niño. Eso es un disparate, eso no se puede hacer, eso es antiguo en la medicina ya. Pero todavía hay películas de otra hora en las que se ve que suspenden al niño por los pies y la cabeza para abajo. Eso se puede hacer, porque además, si está arriba el niño y el cordón está atado a la placenta, la sangre del niño va para la placenta, el niño nace anémico. Tiene que estar a la altura de la vulva cuando sale del cuerpo de la madre. Pero esto además, al estirar los miembros, puede producir una distensión de la articulación de la cadera y luxarse la cabeza y producirse una displasia de la cadera. Otro factor, después del parto, que no se ve en Cuba, es en los países fríos, cuando estiran a los niños para que no se enfríen y les ponen las manitos y las piernas rectas y los envuelven en una manta, los entizan, como si fuera una momia.
Y ahí, entonces, claro, ahí tampoco se desarrolla bien la cadera, porque estira la cadera, estira la articulación de la cadera y no deja que se le abre bien la oquedad, la concavidad en el coxal. ¿Pero eso es acabado de nacer? ¿O? Lo hacen desde que nace el niño, exactamente. En el hospital, cuando lo sacan. Y después lo van, muchas veces en la casa, cuando hay frío, pues lo hacen. Eso no se debe hacer, por supuesto, porque es un factor después del nacimiento. Después del nacimiento están estos dos, es decir, el colgar al niño y esta postura. Pero hay un factor que favorece que en los casos en que la displasia es leve, lo que hay es una laxitud de los ligamentos, por decirlo de alguna manera, que se va a resolver en 4 a 6 semanas, ayuda mucho a lo contrario. Aquí vamos a poner la segunda lámina. Esta lámina tiene que explica por qué en África no es 1 por 1000, es mucho menos. ¿Por qué es menos frecuente en África? Vemos en la parte central a una madre en África cómo desde que el niño es pequeño, ella lo va a transportar, portear, dice el verbo, sí. Portear, un verbo que no usamos mucho los cubanos, va a portear, va a transportar al niño atado a la espalda. ¿Cómo están las piernitas? Como si estuviera sentado en forma de ranita. Claro, ellas lo hacen muchas veces en la espalda, pero también lo llevan al lado, lo mismo al lado derecho que al lado izquierdo. Y allá hay un padre que lo lleva en la espalda. Sin embargo, lo que hacemos en el mundo occidental es lo que está al extremo de la lámina arriba. Es decir, utilizamos el cargador, pero el niño siempre mirando a la persona que lo está transportando. Fíjense que las piernitas están en forma de ranita, está sentado, porque eso favorece, ¿verdad? Además, que el fémur se enganche bien en el coxal y está a una altura buena de la madre para que la madre no lo tenga y además tenga un solo centro de gravedad entre el niño y la madre. Yo no voy a hablar hoy mucho más del cargador, que tiene mucha ventaja, solo 2 cosas. Siempre me preguntan, ¿a qué edad ya yo puedo poner al niño en el cargador? Yo siempre le digo, cuando sostenga bien la cabeza, alrededor de los 3 meses, ya. Pero ya hay cargadores para niños pequeñitos, para niños muy pequeñitos, tan pequeñitos como en el primer mes de vida, que les permite ya llevarlos en esta posición. Lo ideal es que cuando sostenga bien la cabeza, para que la cabeza no le vaya colgando. Entonces, en realidad, esto va a facilitar la buena evolución si no se ha hecho el diagnóstico, o sea, una forma leve, por esto que he dicho, una laxitud temporal, transitoria. ¿Qué se puede resolver? ¿Qué se puede resolver? De esta manera. Yo voy a dejar para los próximos encuentros cómo hacer el diagnóstico y, por supuesto, el tratamiento. Termino con una curiosidad. La displasia de la cadera en los niños es mucho más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho. ¿Por qué? No se sabe. Todavía estamos investigando una enfermedad que tiene 100 años. ¿Por qué es más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho? Y con esto termino. Hasta el próximo encuentro. Qué bien, gracias al doctor Fernando Domínguez Diepa. Siempre es un gusto tenerlo aquí en Hola Habana y aprendemos muchísimo también. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Es un placer.